Clara Martínez, una joven profesora de literatura, aceptó un trabajo que cambiaría su vida. Huyendo del bullicio de la ciudad y buscando un lugar tranquilo donde dedicarse a su pasión por la enseñanza, decidió trasladarse a un remoto pueblo en las afueras de Sevilla. Había sido contratada por don Esteban, un hombre viudo de avanzada edad que necesitaba una tutora para su único nieto, Diego, un niño de 10 años que mostraba talento para las letras pero vivía aislado en la enorme mansión familiar. Desde el momento en que Clara vio la mansión, sintió una mezcla de admiración y extrañeza. La casa, aunque majestuosa, tenía un aire melancólico. Sus muros de piedra estaban cubiertos de enredaderas y las ventanas parecían mirar al mundo con una expresión cansada. Un gran jardín rodeaba la propiedad, donde un viejo columpio colgaba de un árbol frondoso. A pesar de los años, el columpio parecía sólido, aunque ligeramente desgastado por el tiempo. Al llegar, fue recibida por doña Marta, la ama de llaves, una mujer de rostro severo y pocas palabras. «Bienvenida, señorita Martínez», dijo, guiándola al interior de la mansión. «Su habitación está en el ala este. Por favor, evite pasear por los jardines después de la medianoche». El tono de doña Marta era firme, casi como si estuviera emitiendo una advertencia más que dando un consejo. Clara, intrigada, no hizo preguntas, pero una chispa de curiosidad comenzó a encenderse en su interior. Don Esteban era un hombre cordial pero reservado. Durante la cena, le habló brevemente sobre su nieto, destacando que era un niño brillante pero tímido. Clara percibió que había algo más en sus palabras, como si el hombre ocultara un peso que no estaba dispuesto a compartir. Esa primera noche, Clara se instaló en su habitación, una estancia amplia con muebles antiguos y una gran ventana que daba al jardín. Mientras se acomodaba, no pudo evitar fijarse en el columpio bajo el árbol. Era un detalle curioso, ya que parecía desentonar con el ambiente serio de la mansión. Cerca de la medianoche, Clara fue despertada por un sonido que no lograba identificar al principio. Al prestar más atención, se dio cuenta de que era una melodía suave, casi como una canción de cuna, que parecía venir desde el jardín. La música tenía algo hipnótico, y aunque al principio pensó que podría tratarse de su imaginación, la claridad de la melodía le confirmó que no estaba soñando. Se levantó y miró por la ventana. Bajo la luz plateada de la luna, el columpio se movía lentamente, como si alguien invisible estuviera sentado en él. Sin embargo, no había rastro de viento, ni de nadie en el jardín. Clara se estremeció y cerró las cortinas. Aunque estaba intrigada, no se atrevió a salir esa noche. Pensó que tal vez estaba demasiado cansada y su mente le jugaba una mala pasada. Al día siguiente, durante el desayuno, mencionó casualmente la canción. «Anoche escuché una melodía, parecía una canción de cuna», dijo, esperando una reacción. Don Esteban levantó la vista de su taza de café, pero no dijo nada. Doña Marta, que estaba sirviendo el té, se detuvo un momento, pero luego continuó como si no hubiera escuchado. La reacción de ambos fue suficiente para que Clara entendiera que este tema no era bienvenido. Con la curiosidad creciendo en su interior, Clara decidió investigar por su cuenta. ¿Qué secretos guardaba esa mansión? ¿Y por qué parecía estar envuelta en una tristeza tan palpable? Los días transcurrieron en una rutina tranquila pero con un aire de extrañeza constante. Clara pasaba las mañanas enseñándole literatura y gramática a Diego en la biblioteca, una majestuosa sala adornada con estanterías de madera oscura y libros que parecían no haber sido tocados en años. Aunque el niño era inteligente y mostraba una curiosidad natural, había algo en su actitud que preocupaba a Clara. Una timidez excesiva, casi como si temiera expresar sus pensamientos libremente. Una tarde, mientras tomaban un descanso, Clara trató de establecer una conexión más personal con Diego. «¿Te gusta vivir aquí?», le preguntó con suavidad. Diego se encogió de hombros. «Es tranquilo, pero a veces me siento solo». La respuesta hizo que Clara sintiera una punzada de empatía. «¿Y qué hay del jardín? ¿Te gusta jugar allí?», insistió. Diego la miró por un instante, como si estuviera evaluando si debía responder o no. Finalmente, murmuró: «El jardín está bien, pero el columpio da miedo». Clara frunció el ceño. «¿Por qué te da miedo?». El niño bajó la voz, como si temiera ser escuchado. «A veces, se mueve solo». Esa respuesta dejó a Clara helada. Recordó la noche en que había visto el columpio balanceándose bajo la luz de la luna y la melodía que lo había acompañado. Decidió no presionar más a Diego, pero su curiosidad creció aún más. Esa misma noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Clara tomó una linterna y decidió salir al jardín. El aire era frío, y el silencio era tan profundo que cada uno de sus pasos sobre la gravilla parecía un estruendo. Al llegar al columpio, lo inspeccionó con detenimiento. Era de madera vieja,
con cuerdas gruesas atadas firmemente a las ramas del árbol. No había señales de que alguien lo hubiera usado recientemente, pero aún así, Clara sintió un escalofrío al estar tan cerca. De repente, un suave susurro llegó a sus oídos. Era la misma melodía que había escuchado antes, pero esta vez parecía más clara, como si estuviera siendo cantada por alguien cercano. Clara giró sobre sí misma, apuntando con la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. El columpio comenzó a moverse lentamente. Clara dio un paso atrás, su respiración acelerada. A pesar de su miedo, algo en su interior la impulsó a quedarse y observar. ¿Hay alguien aquí?, preguntó con valentía, aunque su voz temblaba. El columpio se detuvo de repente, como si algo invisible hubiera respondido a su presencia. El silencio se volvió opresivo, y Clara sintió una extraña energía en el aire, como si estuviera siendo observada. Sin embargo, no ocurrió nada más, y después de unos minutos, decidió regresar al interior de la mansión. De vuelta en su habitación, Clara no pudo conciliar el sueño. Pasó horas repasando lo que había visto y escuchado, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero cuanto más pensaba, más sentía que algo sobrenatural estaba sucediendo en esa casa. A la mañana siguiente, volvió a intentar hablar con doña Marta. ¿Sabe algo sobre el columpio del jardín?, preguntó mientras la ama de llaves preparaba el desayuno. La mujer se detuvo en seco, su rostro endureciéndose. No hay nada que saber. Es un columpio viejo. Eso es todo. Clara no estaba convencida. Pero Diego dice que le da miedo, y yo misma lo he visto moverse solo. Doña Marta la miró con severidad. Le aconsejo que no se meta en asuntos que no le conciernen, señorita Martínez. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Esa respuesta, lejos de disuadir a Clara, la motivó aún más a descubrir la verdad. ¿Qué secreto ocultaba el columpio? ¿Y quién era la figura invisible que parecía estar ligada a él? Los días siguientes, Clara no pudo dejar de pensar en las palabras de doña Marta y en la inquietante energía que rodeaba el columpio. Aunque su rutina con Diego seguía siendo su prioridad, cada momento libre lo dedicaba a observar el jardín desde su ventana o a buscar pistas en la mansión, con la esperanza de desentrañar el misterio. Una tarde, mientras ayudaba a Diego a buscar un libro en la biblioteca, algo llamó su atención. Al fondo de una de las estanterías, cubierta de polvo y casi oculta tras una hilera de libros, había una pequeña libreta de cuero desgastado. Intrigada, Clara la tomó y la abrió con cuidado. Sus páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía elegante pero temblorosa, como si la persona que la había escrito hubiera derramado sus emociones en cada palabra. ¿Qué es eso?, preguntó Diego, mirando la libreta con curiosidad. Clara no quería alarmarlo, así que respondió con una sonrisa tranquila. Parece un diario antiguo. Tal vez alguien olvidó que estaba aquí. Diego pareció satisfecho con la respuesta y volvió a buscar su libro, pero Clara no podía quitar los ojos del diario. Sintió que podía ser una clave importante para entender lo que sucedía en la casa. Esa noche, en la tranquilidad de su habitación, Clara comenzó a leer el diario. Las primeras páginas describían la vida cotidiana de una mujer llamada Victoria, quien había vivido en la mansión muchos años atrás. Victoria hablaba con cariño de la casa, el jardín, especialmente del columpio. Según ella, aquel columpio había sido su lugar favorito desde niña, un refugio donde soñaba con un futuro lleno de alegría y familia. Sin embargo, a medida que avanzaba en las páginas, el tono cambiaba. Victoria escribía sobre su desesperado deseo de ser madre, un anhelo que nunca pudo cumplir. Las entradas más recientes estaban impregnadas de tristeza y amargura, describiendo cómo solía sentarse en el columpio bajo la luz de la luna, cantando canciones de cuna que nunca pudo dedicar a un hijo propio. Una frase en particular hizo que Clara sintiera un escalofrío. Dicen que las canciones de cuna llaman a los espíritus. Si no puedo tener un hijo, al menos quizás mi voz alcance a quienes habitan más allá de este mundo. Clara cerró el diario de golpe, incapaz de seguir leyendo por el momento. Las piezas comenzaban a encajar: el columpio, la melodía que había escuchado y el aire melancólico de la mansión. Podría ser que el espíritu de Victoria aún estuviera ligado al lugar, atrapado por el dolor de su vida incompleta. A la mañana siguiente, Clara decidió hablar nuevamente con don Esteban, esperando que él pudiera confirmar lo que había leído. Encontró al anciano en el despacho, revisando unos documentos. Don Esteban, ¿conocía a una mujer llamada Victoria que vivió aquí?, preguntó con cautela. El hombre levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Victoria era mi hermana mayor, dijo tras un largo silencio. Falleció hace más de 30 años. Clara sintió un nudo en el estómago. Encontré su diario en la biblioteca. Ella hablaba mucho del columpio y de su deseo de ser madre. Don Esteban suspiró, como si un peso invisible cayera sobre sus hombros.
Victoria era una mujer bondadosa, pero su tristeza la consumió. Amaba ese columpio, decía que era el único lugar donde podía soñar sin límites. Cuando murió, muchos decían que su espíritu seguía rondando el jardín, pero yo siempre pensé que eran supersticiones. Clara no estaba tan segura. Todo apuntaba a que la presencia de Victoria seguía viva en la mansión, manifestándose en forma de aquella canción de cuna que no dejaba de escucharse durante las noches de luna llena. ¿Qué cree que debería hacer? Preguntó Clara. Don Esteban la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Tal vez lo único que ella necesita es ser escuchada. Esa noche, Clara tomó una decisión. Si el espíritu de Victoria realmente buscaba algo, ella haría todo lo posible por entenderlo. La luna llena se alzaba sobre la mansión esa noche, iluminando el jardín con una luz plateada y bañando el columpio en un resplandor espectral. Clara observó desde la ventana de su habitación, su corazón latiendo con fuerza. El diario de Victoria descansaba sobre su escritorio, y sus palabras parecían resonar en su mente. Si no puedo tener un hijo, al menos quizás mi voz alcance a quienes habitan más allá de este mundo. Decidida a enfrentarse a lo desconocido, Clara se puso un abrigo, tomó una linterna y salió al jardín. La brisa nocturna era fresca y llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores marchitas. A cada paso que daba, el silencio parecía hacerse más denso, hasta que finalmente llegó al columpio. Allí estaba, quieto bajo la luz de la luna, como si la estuviera esperando. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se armó de valor y se acercó. «Victoria, si estás aquí, quiero ayudarte», dijo con voz firme pero temblorosa. El silencio fue su única respuesta al principio, pero luego ocurrió algo inesperado. Una suave melodía comenzó a flotar en el aire, la misma canción de cuna que Clara había escuchado antes. Provenía del columpio, que comenzó a moverse lentamente, como si una figura invisible se balanceara en él. Clara dio un paso atrás, su linterna temblando en su mano. Pero en lugar de huir, se arrodilló en el suelo, dejando la linterna a un lado. «Victoria, sé cuánto sufriste. Leí tu diario. No estás sola». La melodía se detuvo abruptamente, y el columpio quedó inmóvil. Entonces, un frío intenso la envolvió, como si alguien estuviera cerca de ella. Clara cerró los ojos y continuó hablando. «No pude conocerte en vida, pero siento que tu dolor aún está aquí. Si necesitas algo, por favor, házmelo saber». De repente, un susurro suave llegó a sus oídos, tan bajo que apenas pudo distinguir las palabras. «Gracias por escuchar». Clara abrió los ojos, pero no había nadie allí. Sin embargo, el aire frío desapareció, reemplazado por una extraña calma. El columpio permaneció inmóvil, como si su propósito hubiera sido cumplido. Al día siguiente, Clara volvió a hablar con don Esteban y le contó lo sucedido. El anciano la escuchó en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y melancolía. «Tal vez era lo que necesitaba», dijo finalmente. «Alguien que reconociera su dolor y le permitiera descansar en paz». Desde esa noche, Clara nunca volvió a escuchar la melodía en el jardín. El columpio permaneció en su lugar, pero ya no se movía solo. A pesar de todo, Clara sentía que el espíritu de Victoria seguía presente, pero ya no con tristeza, sino con gratitud. A medida que las semanas pasaban, Clara encontró una nueva conexión con la mansión y sus habitantes. Diego comenzó a abrirse más, y doña Marta mostró un lado más amable. El jardín, antes envuelto en misterio, se convirtió en un lugar de serenidad. Clara sabía que nunca olvidaría esa experiencia. Victoria le había enseñado algo invaluable, que incluso en la muerte, el anhelo de ser comprendido puede perdurar, y que a veces, escuchar con el corazón es el mayor acto de amor que se puede ofrecer. A pesar de la calma aparente en las noches posteriores, Clara no podía sacudirse una sensación persistente de incomodidad. Aunque el columpio había dejado de moverse y la melodía ya no se escuchaba, algo en la atmósfera de la mansión parecía diferente. Más denso, más oscuro. Una noche, mientras Clara revisaba las tareas de Diego en su escritorio, la lámpara comenzó a parpadear. Levantó la mirada hacia el rincón de la habitación y, por un breve instante, le pareció ver una sombra pasar junto a la ventana. Pensó que podría ser su imaginación, pero un frío inexplicable se filtró en la habitación. «¿Victoria?», murmuró, esperando que la presencia fuera la misma que había encontrado antes. No hubo respuesta. Sin embargo, la lámpara dejó de parpadear, y el silencio volvió a reinar. Horas más tarde, mientras dormía, un ruido la despertó de golpe. Era un sonido áspero, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. Clara se levantó con cautela, encendiendo su linterna y saliendo al pasillo. El sonido provenía de la planta baja. Su corazón latía con fuerza,
pero decidió investigar. Al bajar las escaleras, Clara vio algo que la dejó paralizada. En el salón principal, el columpio, que antes estaba en el jardín, ahora se encontraba allí, justo en medio de la sala. La cuerda que lo sostenía parecía estar deshilachada y cubierta de algo oscuro, como si se hubiera desgastado con el tiempo. De repente, un crujido detrás de ella rompió el silencio. Clara se giró rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar el columpio, vio que comenzaba a moverse, lentamente al principio, y luego más rápido, como si alguien invisible estuviera en él. «¿Victoria? ¿Eres tú?», preguntó con un hilo de voz, tratando de calmar el terror que crecía en su interior. Una risa suave y escalofriante resonó en la habitación, pero esta vez no era la voz melancólica de Victoria. Era algo más profundo, más siniestro. Clara retrocedió, casi tropezando con una mesa, mientras el columpio se detenía de golpe. Entonces lo vio, una figura oscura, alta y sin rostro, de pie junto a la ventana. Su presencia irradiaba una energía que la dejó sin aliento. La figura no se movió, pero Clara sintió su mirada fija en ella, como si la estuviera estudiando. La linterna comenzó a parpadear, y antes de que pudiera reaccionar, se apagó por completo. La oscuridad la envolvió, y un susurro gélido se acercó a su oído. «No debiste venir aquí». Clara gritó y corrió escaleras arriba, cerrando la puerta de su habitación tras de sí. Encendió todas las luces y se quedó sentada en una esquina, temblando. ¿Qué era esa presencia? ¿Por qué estaba allí? A la mañana siguiente, con el amanecer bañando la mansión, Clara bajó al salón, esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero el columpio seguía allí, en el centro de la habitación. Esta vez, había marcas en el suelo, como si algo afilado lo hubiera arañado. Clara decidió buscar respuestas en el diario de Victoria, revisando las últimas páginas con desesperación. Allí, encontró algo que no había notado antes. Un pasaje escrito en tinta casi ilegible. «No estoy sola. Algo más está aquí. Algo que no entiendo. Cada vez que canto, siento que se acerca más». Clara sintió como la sangre se le helaba en las venas. Victoria no solo había estado atrapada por su propia tristeza, sino también acechada por una fuerza que no había podido comprender. Esa noche, Clara decidió que debía enfrentarse a lo que sea que estuviera en la mansión. Pero en su interior, sabía que esta vez no sería una melodía la que encontraría, sino algo mucho más oscuro. A pesar de la calma aparente en las noches posteriores, Clara no podía sacudirse una sensación persistente de incomodidad. Aunque el columpio había dejado de moverse y la melodía ya no se escuchaba, algo en la atmósfera de la mansión parecía diferente. Más denso, más oscuro. Una noche, mientras Clara revisaba las tareas de Diego en su escritorio, la lámpara comenzó a parpadear. Levantó la mirada hacia el rincón de la habitación y, por un breve instante, le pareció ver una sombra pasar junto a la ventana. Pensó que podría ser su imaginación, pero un frío inexplicable se filtró en la habitación. «¿Victoria?», murmuró, esperando que la presencia fuera la misma que había encontrado antes. No hubo respuesta. Sin embargo, la lámpara dejó de parpadear, y el silencio volvió a reinar. Horas más tarde, mientras dormía, un ruido la despertó de golpe. Era un sonido áspero, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. Clara se levantó con cautela, encendiendo su linterna y saliendo al pasillo. El sonido provenía de la planta baja. Su corazón latía con fuerza, pero decidió investigar. Al bajar las escaleras, Clara vio algo que la dejó paralizada. En el salón principal, el columpio, que antes estaba en el jardín, ahora se encontraba allí, justo en medio de la sala. La cuerda que lo sostenía parecía estar deshilachada y cubierta de algo oscuro, como si se hubiera desgastado con el tiempo. De repente, un crujido detrás de ella rompió el silencio. Clara se giró rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar el columpio, vio que comenzaba a moverse, lentamente al principio, y luego más rápido, como si alguien invisible estuviera en él. «¿Victoria? ¿Eres tú?», preguntó con un hilo de voz, tratando de calmar el terror que crecía en su interior. Una risa suave y escalofriante resonó en la habitación, pero esta vez no era la voz melancólica de Victoria. Era algo más profundo, más siniestro. Clara retrocedió, casi tropezando con una mesa, mientras el columpio se detenía de golpe. Entonces lo vio. Una figura oscura, alta y sin rostro, de pie junto a la ventana. Su presencia irradiaba una energía que la dejó sin aliento. La figura no se movió, pero Clara sintió su mirada fija en ella, como si la estuviera estudiando. La linterna comenzó a parpadear, y antes de que pudiera reaccionar, se apagó por completo.
La oscuridad la envolvió, y un susurro gélido se acercó a su oído. «No debiste venir aquí». Clara gritó y corrió escaleras arriba, cerrando la puerta de su habitación tras de sí. Encendió todas las luces y se quedó sentada en una esquina, temblando. ¿Qué era esa presencia? ¿Por qué estaba allí? A la mañana siguiente, con el amanecer bañando la mansión, Clara bajó al salón, esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero el columpio seguía allí, en el centro de la habitación. Esta vez, había marcas en el suelo, como si algo afilado lo hubiera arañado. Clara decidió buscar respuestas en el diario de Victoria, revisando las últimas páginas con desesperación. Allí, encontró algo que no había notado antes. Un pasaje escrito en tinta casi ilegible. «No estoy sola. Algo más está aquí. Algo que no entiendo. Cada vez que canto, siento que se acerca más». Clara sintió como la sangre se le helaba en las venas. Victoria no solo había estado atrapada por su propia tristeza, sino también acechada por una fuerza que no había podido comprender. Esa noche, Clara decidió que debía enfrentarse a lo que sea que estuviera en la mansión. Pero en su interior, sabía que esta vez no sería una melodía la que encontraría, sino algo mucho más oscuro. Después de la partida de Victoria y la desaparición de la entidad oscura, Clara pensó que la mansión finalmente encontraría la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Sin embargo, había algo en el aire que no podía quitarse de encima. Algo más permanecía en las paredes de esa vieja casa, algo mucho más profundo que la sombra que había acechado durante todas esas noches. Durante los días que siguieron, Clara trató de continuar con su vida, pero el peso del misterio de la mansión se mantenía como una sombra constante sobre ella. Cada rincón de la casa parecía susurrar en su oído, y los ecos del pasado de Victoria se hacían sentir. A veces, al caminar por el pasillo, sentía una presencia detrás de ella, como si alguien la estuviera observando. Aunque no veía a nadie, había momentos en los que el aire se volvía irrespirable, y los relojes de la casa parecían detenerse. En esas ocasiones, podía escuchar una melodía suave, casi imperceptible, como una canción antigua que salía de las paredes mismas. La mansión, con su majestuosa arquitectura y su jardín descuidado, parecía seguir guardando secretos. Clara pronto descubrió que la casa tenía más de lo que se veía a simple vista. En la biblioteca, donde había pasado horas revisando los diarios y los recuerdos de Victoria, encontró un libro que no había visto antes. Estaba cubierto de polvo, con una cubierta de cuero envejecido, y no tenía título. Al abrirlo, Clara se dio cuenta de que era un diario antiguo, pero esta vez no pertenecía a Victoria. El autor de este diario parecía ser alguien más, alguien mucho más antiguo. Las páginas del libro estaban llenas de notas desordenadas, casi incomprensibles, pero lo que Clara pudo leer era perturbador. El diario hablaba de rituales, de sacrificios y de un pacto con algo oscuro que residía en los cimientos de la mansión. Decía que la mansión fue construida sobre un terreno maldito, un lugar donde se habían llevado a cabo rituales paganos en el pasado, siglos antes de que la familia de Victoria llegara. Este lugar, según el diario, era un vórtice de energías oscuras que había absorbido el sufrimiento y las almas perdidas a lo largo del tiempo. Clara, con el corazón acelerado, continuó leyendo. Descubrió que la familia de Victoria había llegado a la mansión buscando refugio, pero sin saber que ya estaba habitada por un espíritu antiguo, una entidad que había sido invocada en los rituales paganos. La maldición había estado latente, esperando a que alguien lo liberara. El sufrimiento de Victoria, su incapacidad de ser madre, había sido solo la manifestación más reciente de una historia mucho más larga de tragedias que habían ocurrido en esa misma casa. Las palabras del diario también mencionaban que cualquier intento de escapar de la mansión o de destruirla solo fortalecería la entidad, haciéndola más poderosa. Clara entendió que, aunque la presencia oscura había sido derrotada, la mansión seguía siendo un lugar de poder y sufrimiento. La entidad no se había ido completamente, solo había encontrado un nuevo equilibrio, esperando en las sombras. El legado de la mansión era, por tanto, una herencia de dolor y sacrificio, un ciclo sin fin de almas atrapadas. Las canciones y las melodías que Clara había escuchado eran solo ecos de esas vidas rotas, de esas personas que habían sido consumidas por la oscuridad. La mansión era más que una casa, era un altar, un lugar donde se había sellado un pacto con lo inexplicable, donde las almas que sufrían eternamente se entrelazaban con el destino de los que llegaban después. Clara, ahora consciente del verdadero alcance de lo que había vivido, se dio cuenta de que, aunque Victoria había encontrado algo parecido a la paz, ella misma no podía escapar del legado de la mansión. La casa seguía viva, de alguna manera, con una historia que no podía ser borrada. Y mientras las melodías que alguna vez la aterraron ahora le daban consuelo,
Clara sabía que esas notas seguirían resonando en las paredes durante generaciones, esperando a que otra alma llegara a escuchar su llamado. Años después, la mansión sería conocida en el pueblo como un lugar maldito. Nadie se atrevería a acercarse, y las historias de lo sucedido allí se convertirían en leyenda. Pero Clara, ya mayor y con el corazón lleno de recuerdos y una profunda tristeza, nunca pudo alejarse del lugar. Aunque había intentado vivir una vida normal, sabía que la mansión y su historia serían su legado también, un recordatorio de que algunas historias nunca se terminan, solo se transforman en sombras que acechan en la penumbra.